Buenas tardes y bienvenidos al Rincón del Sentimiento. Soy Paula Mateo y podéis disfrutar de este programa cada jueves de 6 a 6:30 en el Toro TV y cada viernes de 12:30 a 1 en Intereconomía Radio, sintonizando la emisora 102.7. Hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, autor de Libre de Poemas, Paco Cotán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. ¿Qué tal? Pues Paco, cuéntanos un poco de ti, preséntate a nuestros espectadores, ¿quién eres? Pues yo me considero un buscador de libertad, un buscador de, no sé, de la plenitud del espíritu. Yo empiezo a escribir desde muy joven, desde muy pequeñito, y hace unos años descubrí el mundo del yoga, y eso es un poco pues lo que me define, lo que me guía un poco en esta búsqueda, en esta aventura que es la vida. Sí. Porque Paco, yo para preparar la entrevista, estuve mirando un poco sobre ti y demás, y vi que eres muy polifacético, que tocas, que si la guitarra, el violín, tienes una banda, haces yoga, escribes, son muchas cosas y no tienes ni siquiera ni 30 años, verás, qué más te queda por hacer? Sí, me gusta hacer muchas cosas, disfruto. Creo que en la vida todo está conectado, entonces lo que aparentemente está distante, no sé, la poesía, por ejemplo, de la música o del yoga o de cualquiera de estas cosas, al final la conexión es tan profunda que aprendiendo de un determinado campo aprendes también de los demás. Por eso yo creo mucho en el polifacetismo, en la visión un poquillo más barroca de la vida. Sí, por eso me gusta. Porque la escritura te gusta desde pequeño, pero ¿cómo descubres el yoga, por ejemplo? Pues el yoga lo descubrí, es una historia un poco curiosa, porque hace unos 10 años empecé a interesarme muchísimo por la salud. Empecé a descubrir como que lo que nosotros hacemos en nuestra vida repercute de forma directa en el estado físico en el que nos encontramos. Y de hecho es un poco paradójico, pero mi historia en el yoga comenzó cuando mi familia abrió un kiosco de chuchería. Sí, porque claro, siempre he sido muy goloso, me gusta mucho comer y me gusta mucho el dulce. Entonces, pues allí, en el kiosco metido un montón de horas al día, muchos días a la semana, pues te puedo imaginar que comía muchísimo y cosas que no eran buenas. Y claro, yo ahí empecé como a hilar, empecé a concluir que había una relación entre lo que yo comía y cómo yo me sentía a nivel físico, por supuesto, pero también a nivel mental, emocional. Y ahí fue cuando me picó el gusanillo y empecé a investigar sobre alimentación, sobre la compatibilidad de los alimentos, sobre los aditivos que llevan los productos de la industria gastronómica. Y ahí empezó mi búsqueda, mi interés, mi inquietud. Y pasaron los años y me fue llamando también la atención pues la respiración, los ejercicios fisiológicos, y cayó en mis manos un libro sobre yoga. Y ahí fue cuando se me abrió una puerta, cuando pasé a otra fase de mi vida, porque me cambió muy profundamente tanto mi día a día como mi cosmovisión, como la forma que yo tengo de relacionarme con el mundo. Así que Hombre, y ahora tienes un centro de yoga, ¿no? Que lo abriste ¿hace cuánto? ¿Hace unos años? hace unos 4 años, sí, en San Lucas la Mayor, que es mi pueblo de origen. ¿Y qué tal te va? ¿Tuviste una buena acogida por parte del público o te costó? Sí, tú sabes, los comienzos siempre suelen ser difíciles, pero encontré que el mundo del yoga es muy agradecido en el sentido de que hay siempre una atmósfera de muy buen rollo, de mucha relajación, la gente es muy, muy agradecida y quiera que no, hay una conexión muy especial, hay un contacto espiritual, digamos. Entonces, muy bien, la gente me quiere mucho. En mi pueblo soy un poquito característico porque he visto un poco diferente, es un pueblo más pequeño, no es Sevilla. Entonces, pues muy bien, muy buena acogida. Hombre, también haciendo la cantidad de cosas que hace, que se te conoce por un lado por el yoga, por otro la banda, la escritura, que
Hombre, eres una eminencia para el pueblo. Bueno, Y, y bueno, ya centrándonos en el tema de la escritura, la poesía y demás, ¿tú desde siempre has escrito poesía o empezaste por algo más común, como la novela? pues a mí, como te dije, las artes, las letras me llamaron desde muy pequeño. Me encantaba leer, devoraba libros y siendo, no sé, estando en quinto de primaria, cosas así, empecé a escribir mis primeras historias. Me lo pasaba muy bien, me construía yo mi propio mundo, mi fantasía y viajaba en él a través de pues, la escritura. Y entonces yo empecé escribiendo eso, un poco más estándar, cosas prosa, mis pensamientos, historietas. Y el punto de inflexión, digamos, de mi relación con la literatura fue en bachiller, cuando conocí a Miguel Hernández. Ese fue un punto de antes y un después, porque entendí la literatura de una forma diferente. Entendí que podía tener un ritmo, que podía tener una secuencia de imágenes, de metáforas, y ahí fue cuando me decanté por la poesía y empecé a plasmar mi universo interior a través de los versos, como te digo, de rima, de métrica. Así que desde entonces, desde que la poesía, o sea, desde que la literatura es algo más serio en mi vida, es la poesía lo que más me ha tirado, es como mejor me siento, como mejor me expreso. ¿Y Miguel Hernández tiene influencias en tus obras o fue simplemente un punto de partida donde empezar pero ya lo tienes como un poco más olvidado? Pues yo diría que tienen, que para mí es toda una referencia y tienen una influencia bastante grande. De hecho, no tengo duda de que es la influencia más importante que hay en el libro, es Miguel Hernández. Y tú entonces a la hora de escribir en poesía, porque ahora en estos tiempos se lleva más pues el verso libre, que cada autor redacta el poema como quiere, utilizando su propia métrica, tú sí tienes en cuenta la métrica, ¿no? ¿Cómo lo haces? Sí, yo en ese sentido soy un poquito más clásico, se podría decir, porque yo lo entiendo de la siguiente forma. Cuando un texto tiene ritmo, tiene una estructura métrica y tiene rima, para mí de alguna forma trasciende lo que es el mundo de las letras y se une a la música. Para mí, cuando te digo que descubrí a Miguel Hernández, sentí que la unión perfecta entre la música y la literatura era la poesía. Entonces, como a mí me suena más musical, más melódico, más atractivo, es con un cierto ritmo y sobre todo con rimas. Cuando una cosa rima, para mí es mágico, tiene una fuerza mucho más grande. Entonces, yo lo que hago un poco es inventarme mis propias estrofas, mi propia forma de encabalgar las ideas y no caer en lo que son ¿cómo decirlo? Las estructuras ya trilladas, ¿no? De los sonetos, las clásicas, sino que yo hago algo nuevo que está un poco a medio camino entre una cosa y otra. ¿Y el tipo de estrofa que le pones a cada poema, sueles definirlo antes de escribirlo o a medida que vas redactando el poema vas diciendo, bueno, pues esto va a ser un heptasílabo, un endecasílabo? En realidad yo soy bastante... me dejo llevar un poco por las palabras. Como que se me viene algo, una idea, una rima, un verso, lo que sea, y me dejo fluir simplemente. No es algo que yo catalogue, que lo tenga predefinido, que tenga un plan que tenga que seguir, sino que me dejo un poco llevar por la magia, por la fuerza de las palabras. Sí que es verdad que cuando ya llevo un poco escrito, le intento de una forma, pues voy a tirar por aquí, esto lo voy a hacer así, voy a hacer este tipo de estrofa, pero en general lo dejo fluir bastante, me dejo llevar. Muy bien, pues vamos a pasar un segundito a publicidad y ahora nos centramos en Libre de Poemas. Una piedra curiosa aparece en el campo. Papá, mira qué dibujos tiene. Es tela de raro. Nicolás miraba estupefacto intentando adivinar el significado. No te pierdas La piedra de Tarsis, el hallazgo de Caura, la novela de Antonio Calero, intriga que ahonda en nuestra historia y en la misteriosa civilización de Tartesos. Busca La piedra de Tarsis en Amazon y librerías AZ.
Bienvenidos a Kaizen Center, exclusivos centros temáticos de relajación erótico-sensorial, con técnicas procedentes de Oriente, India y Arabia, al más alto nivel. Entra ahora en kaizencenter.es y haz tu reserva al 95 442 67 19, porque hay experiencias que no se pueden describir. Hay que vivirlas. Imaginaba en cualquier otro puto agujero menos en este. Pero no te preocupes, que ya está todo controlado y pagado. Cuando te quieras dar cuenta ya estarás de nuevo en el país del colibrí. Qué fácil va a ser acostumbrarse a esto, ¿no? Y qué difícil va a ser salir. Entrar y salir cuando yo quiero es lo que mejor sé hacer. Me fío de ese hijo de puta. Señores, hacer dinero es un arte. Este negocio es un arte. La gente no prospera porque apunta alto y falle, sino porque apunta bajo y acierta. Bueno, Paco, pues cuéntanos, ¿qué te impulsa a publicar un libro? Porque encima es autopublicado, ¿no? Sí, pues llegó un punto de mi vida en el que me di cuenta de que yo llevaba mucho tiempo escribiendo, pero era un escritor de cuaderno, en el sentido de que no compartía con casi nadie lo que escribía. Y obviamente yo siento que el arte, intrínsecamente por su naturaleza misma, está hecho para ser compartido, para ser disfrutado, para ser pues puesto en comunidad. Entonces, en ese punto me di cuenta de que tenía material suficiente y de una calidad que yo considero buena para hacer un escrito y para publicarlo, y me lancé a la aventura. Y aquí hay poemas que tratan pues de amor, de naturaleza. ¿Cuáles son los temas de los que más te gusta escribir? Pues lo que más me inspira, sin duda, es la naturaleza, la observación, la contemplación de los elementos naturales, ya sea animales, ya sea geográficos. Y en ese sentido me encanta escribir sobre la naturaleza entendido, tanto como elemento inspirador, como fuerza, inercia que llevamos en nosotros mismos, la parte natural del ser humano, digamos. O sea que el tema de la naturaleza está muy presente, es muy capital. Y otro tema que me mueve muchísimo, que me inspira mogollón, es el de la libertad. El de la lucha por la libertad, la búsqueda, el esfuerzo, el ir a contracorriente buscando la libertad. En ese sentido me encanta contemplar el tema de los animales, por cierto. El tema de la libertad animal, de el trato digno a nuestros hermanos, que yo considero que los animales son nuestros hermanos de alguna forma. Entonces podría decirse que mis temas son la naturaleza, la libertad y quizá, pues digamos que el amor también. No, bueno, el amor entendido un poquito en el más amplio sentido de la palabra. Sí, no solo amor romántico. Amor romántico también, pero también otras formas de amor. Amor hacia uno mismo, amor hacia la tierra, en fin. Son tres temas que como
supondréis, se tocan, se relacionan, se funden en algún punto, pero a la hora de diferenciarlo lo haría así. Y además, Libre de Poemas cuenta también con un plus, y es que tu poesía no solo la transmites a través del papel, sino que también haces representaciones, ¿no? Háblanos un poco sobre eso, porque a mí me pareció muy curioso. Pues veréis, nosotros tenemos un grupo de música, hacemos rock progresivo andaluz, nos gusta mucho Triana, además, y resulta que el fundador de esa banda es Harry García, que es mi amigo desde que íbamos a la guardería. Su madre era nuestra maestra de jardín de infancia. Entonces he tenido la inmensa suerte de poder contar con muchos artistas para hacer una representación diferente, porque lo que yo me planteaba es que las presentaciones literarias a las que yo he asistido, pues siempre me han dejado un poquito indiferente, siempre me han resultado un poco pesada, un polín aburrida, con todo el respeto del mundo, salvando algunas excepciones. Entonces yo me planteé que yo quería hacer algo diferente, yo quería darle al público que viniera a mis presentaciones un regalo, una experiencia. Y claro, lo primero que se me vino a la cabeza es hacer algo en plan espectáculo, algo visual, algo musical, por supuesto, pero que también tuviera diferentes sorpresas y diferentes regalitos. Y entonces pues hacemos un poquito de todo. En las presentaciones hacemos un espectáculo que tiene música, mi compañero me acompaña con los teclados y los sintetizadores. Yo también toco varios instrumentos, entonces pues la gente no se espera que de repente saque una flauta con un efecto, o que de repente busque debajo de la mesa y saque un violín y le haga una introducción a un poema, ¿sabes? Lo que queríamos un poco era jugar con esa sorpresa para que la gente mantuviera la atención y se le hiciera corto, no se le hiciera pesado. Porque el grupo ya estaba formado cuando tú te metiste, ¿o fue un grupo que creasteis Harry y tú desde cero? No, es un grupo que ya lleva más años de recorrido. Lleva como unos 4 años en activo. ¿Y ahora con el grupo tenéis algún proyecto pendiente? Pues sí. El año pasado sacamos nuestro primer disco, que se llama Preso y Animal, de hecho tiene varios poemas de mi libre. Y en el presente estamos trabajando el segundo disco y tenemos abierto una campaña de crowdfunding en Berkami. Si os interesa podéis bichearlo y colaborar, si lo sentís. Y es un disco bastante especial, bastante diferente, que quiere recuperar un poco los sonidos, la pureza de los años 70, de cuando el rock nosotros sentimos que era más libre, que no había tanto peso comercial. Y bueno, para todo el que le guste Triana, Pink Floyd, el rock andaluz de los 70, muy recomendable. Seguro que encontráis algo de gran valor en él. Muy bien, pues vamos a hacer otra pausa publicitaria y ahora seguimos hablando del tema. Una piedra curiosa aparece en el campo. Papá, mira qué dibujos tiene. Es tela de raro. Nicolás miraba estupefacto intentando adivinar el significado. No te pierdas La Piedra de Tarsis, el hallazgo de Caura, la novela de Antonio Calero, intriga que ahonda en nuestra historia y en la misteriosa civilización de Tartesos. Busca La Piedra de Tarsis en Amazon y librerías AZ. Bienvenidos a Kaizen Center, exclusivos centros temáticos de relajación erótico-sensorial, con técnicas procedentes de Oriente, India y Arabia, al más alto nivel. Entra ahora en kaizencenter.es y haz tu reserva al 95 442 67 19, porque hay experiencias que no se pueden describir. Hay que vivirlas. Imaginaba en cualquier otro puto agujero menos en este. Pero no te preocupes, que ya está todo controlado y pagado. Cuando te quieras dar cuenta ya estarás de nuevo en el país del colibrí.
Qué fácil va a ser acostumbrarse a esto, ¿no? ¿De qué difícil va a ser salir? Entrar y salir cuando yo quiero es lo que mejor sé hacer. Yo no me fío de ese hijo de puta. Señores, hacer dinero es un arte. Este negocio es un arte. La gente no prospera porque apunta alto y falle, sino porque apunta bajo y acierta. Porque, Paco, ¿es lo mismo escribir una canción que escribir un poema? Pues no, yo te diría, a mí me resulta mucho más difícil escribir una canción, por ejemplo. De hecho, he escrito muy pocas. Es diferente, yo creo que se expresa a través de atmósferas radicalmente distintas. Se puede musicalizar un poema, pero yo diría que sí, que es diferente. Porque vosotros a la hora de componer una canción, Ujú. primero creáis la base de la canción, el ritmo y demás, o primero van las estrofas y ya luego se le pone música. Pues depende, yo creo que cada canción es un mundo, en cierta forma. Por ejemplo, uno de nuestros temas favoritos ocurrió gracias a un poema mío, porque uno de los antiguos integrantes de la banda lo escuchó en un sitio y se quedó tan fascinado que tuvo que hacerle una rueda de acordes y a partir de ahí pues empezó un proyecto, es una canción de 13 minutos de un poema que tiene 2 páginas. Así que sí, mi compañero Harry, por ejemplo, lo hace de forma distinta, hace los acordes, construye una rueda, construye una armonía y a raíz de ahí pues piensa en una letra. Yo eso, por ejemplo, no lo puedo hacer. Así que cada canción es un mundo. Porque además, volviendo al tema de las ilustraciones de vuestro disco y demás, Ujú. la ilustradora es la misma que ilustra tus poemas, ¿no? Sí, sí. Es Candela Folch, ella es natural de mi pueblo, de San Lucas la Mayor, y bueno, la conocemos de hace varios años, es una amiga muy profunda nuestra y nos encanta lo que hace, nos parece muy espiritual, muy artístico, muy estético, así que es nuestra artista de cabecera y siempre que queremos hacer el segundo disco, por ejemplo, también ha sido cosa suya, la portada, y 100% recomendable, es un regalo del universo que nos ha traído esa artista, esa profesional. La verdad es que tiene unas ilustraciones muy bonitas. Y tú, volviendo a que te autopublicaste tu libro, ¿cómo fue ese proceso? ¿Crees que habría sido más fácil si hubieras contado con una editorial que te respaldara o...? Pues es muy interesante, yo creo que mi camino ha sido un poquito diferente, porque en el momento en el que yo le planteé a Candela el proyecto, me sugirió ella lo de la autopublicación, en el sentido de que si ella iba a ser la artista que iba a hacer todo el trabajo, pues la editorial tampoco nos iba a ofrecer demasiado. Entonces me he visto un poco huérfano, porque no tengo una empresa, no tengo una entidad que me respalde detrás, pero creo que eso me ha traído también cosas buenas. Por ejemplo, lo que es la promoción para la distribución y demás, el currarme yo el espectáculo y eso, quizás si hubiera tenido una editorial que me hubiera hecho el trabajo, entre comillas, pues no hubiera puesto yo tanto esfuerzo en eso. Mi experiencia en la autopublicación es bastante positiva en ese sentido, porque ha sido totalmente autogestionado. Todos los procesos han sido pues organizados por mí, lo he hecho a mi manera, lo he hecho sin horario, sin fecha, y creo que el resultado ha sido bastante bueno. Hombre, es bueno cuando el libro va por la segunda edición, que no todo el mundo puede decir eso. ¿Qué sientes como escritor novel? Que hayas vendido ya suficientes libros como para ir por una segunda edición.
Bueno, pues la verdad que siento que se cumple un sueño que he tenido desde siempre. No solo el sueño de como de tener algo material ya establecido, sino el sueño de difundir mi mensaje. Y hay personas a los que les ha llegado de verdad y así que muy bien. Creo que es un punto de mi vida bastante interesante y muy pleno. Claro, porque ¿dónde pueden encontrar nuestros espectadores el libro? Pues lo pueden encontrar, por ejemplo, en la Casa del Libro. Ya está disponible en la Casa del Libro. Nos está viendo alguien de San Lucas la Mayor, también se puede llegar a Cosas B, que es la librería del pueblo, también está por allí. También me podéis contactar directamente a través de mis redes y yo hago un envío y os lo dedico. Las redes sociales que es Libre de Poemas, ¿no? Sí, Libre de Poemas, tal cual. En Instagram, YouTube, Facebook. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte pronto de vuelta, porque claro, al final en 20 minutos no te da tiempo de hablar de tantas cosas, pero bueno, claro. Esperemos que nuestros espectadores te hayan podido conocer un poquito más. Y nada, vale. Nosotros nos vemos pronto, volvemos el jueves de 6 a 6 y media en Toro TV y el viernes de 12 y media a 1 en Intereconomía Radio, sintonizando la emisora 102.7 de Sevilla.